Buenas tardes, esta es la clase número 4 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Estamos hablando este año sobre el modelo original de Dios. El domingo pasado veíamos la necesidad de examinar qué imagen tenemos de Dios. Y hoy vamos a ver qué imagen tenemos de la relación que Dios quiere tener con nosotros. O sea, vamos a hablar de la voluntad de Dios al crearnos. Cuando hablamos de alguien que va a crear, antes de una creación hay una intención. Entonces, ¿te pusiste alguna vez a pensar cuál fue la intención de Dios al crearnos? ¿Para qué Dios nos creó? Algunos piensan, como le pasaba a Israel en el desierto, que Dios nos creó con mala intención. ¿Qué decía Israel? Ellos murmuraban diciendo, sí, Dios nos hizo libres, pero solamente para traernos a morir a este desierto. Entonces, hay personas que piensan que Dios tiene mala intención, que Él nos creó para subyugarnos o para tener un séquito a sus pies. Pero como dijimos la clase pasada, no tenemos que basar nuestra interpretación de Dios en lo que sentimos o imaginamos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Ese es el testimonio más veraz. ¿Y qué dice ahí? Lo que nos dice la Biblia es que Dios tuvo un propósito al crear al ser humano. La palabra propósito en la Biblia significa presentar, como cuando alguien presenta un trabajo antes de dejarlo definitivo. También significa propuesta, intención o proposición. Y todo nos habla de un Dios creador, con una intención al hacer a sus criaturas. Veamos qué dice la Biblia. Dice la Biblia en Efesios que Él, ¿cuál fue su proposición o su propuesta? Nos escogió por amor para ser familia. En Romanos 8 también dice que su propósito era que llegamos a ser hermanos, o sea, miembros de la familia de Dios. También en Pedro nos cuenta que todas las promesas de Dios tenían el propósito de que seamos parte de su naturaleza divina, o sea, recuperar lo que se había perdido en Edén. Esa gracia necesaria para restaurar esa imagen estaba disponible, dice Colosenses, desde antes de la creación del mundo. O sea que Dios, antes de pensar y de crearnos a nosotros, ya había dispuesto. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Él ya había decidido venir, tomar nuestra forma y redimirnos. Por lo tanto, la gracia estuvo disponible desde antes que apareciera el pecado. Timoteo nos dice que el propósito de Dios fue habilitar la vida, quitar de en medio la muerte, para que esa gracia otorgada desde antes de la creación pudiera habilitarnos la compañía y la naturaleza de Dios. Entonces, Dios tuvo una propuesta, un propósito para nosotros. Ese propósito es que podamos ser amigos de Dios. ¿Cuál fue ese propósito? Poder tener amistad con Dios. Esto lo vemos desde el principio y hasta el final. En el principio, Dios le dijo a Adán y Eva que habían sido creados para habitar junto con Dios en la tierra mientras ellos las subjugaban, o sea, la gobernaban. Dios venía a hablar con ellos todos los días al caer la tarde. Jesús afirmó esto cuando dijo, ustedes son mis amigos. Y al final en Apocalipsis se nos muestra lo que sucederá. Dios habitará con ellos, dice, con los redimidos, y verán su rostro, y serán sus hijos, y van a recuperar esa imagen perdida en el Edén, y ya no habrá maldición. Igualmente como al principio, habitaremos en una tierra nueva, hecha a nuevo, con Dios por toda la eternidad. Y lo afirma 2 veces. Estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces vemos que desde el principio hasta el fin, Dios siempre está diciendo que su propósito, su propuesta
para el ser humano era tener amistad con Él, ser amigos de Dios. Y saben que la palabra amigo viene del verbo amar. Por lo tanto, siempre Dios pedía que lo amemos y Él nos declaraba su amor. Amar es algo que no se puede hacer desde una sola persona. El amar necesita al otro que acepte ese amor y a su vez lo devuelva. Por eso Dios es comunidad de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad de amor, un ser, un Dios que es un ser en tres personas, y ese amor fue derramado al ser humano. Él nos amó desde antes de la creación y nos pensó para ser amigos. Ahora viene una pregunta. ¿Será verdad que Dios quiere ser nuestro amigo? ¿Será verdad que a Dios le gusta nuestra compañía? ¿Será verdad que a Dios le agrada hablar con el hombre? ¿Tanto nos ama Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos amó antes de crearnos. Dice que nos amó, nos conoció, nos diseñó, luego nos creó y nos redimió para poder transformarnos y ser parte de Él mismo, ser familia, ser amigos, ser hijos de Dios. Y podemos también deducir si es verdad, si a Dios le agrada venir a hablar con nosotros, analizando su comportamiento en toda la Biblia. ¿Y qué vemos? Vemos que desde el principio mismo con Adán y Eva Dios venía a hablar con ellos. También habló con Caín, a pesar de lo que Caín había hecho. Hablaba con Enoc continuamente, al punto tal que se fue con Dios. Habló con Noé. Descendió a ver a Babel y a Sodoma lo que estaban haciendo. Vino a hablar con Abraham muchas veces. Habló con Agar, vino a hablar con Abimelech, con Rebeca y con Isaac. Habló con Jacob muchas veces y también le habló a Labán. Habló a Moisés y a Moisés le dijo: juntame al pueblo que voy a hablar con él. Y le hizo una propuesta, otra proposición. Le dijo al pueblo: acepten que yo determine lo bueno y lo malo y vivan delante de mí. En amistad, busco su amistad, no su perfección. Si ustedes erran el camino, arrepienten y vengan y yo los voy a perdonar y volveremos a tener amistad. Pero el pueblo no quiso. La respuesta fue: no queremos hablar con Dios directamente, queremos un intermediario. Habla vos, Moisés, y después nos contás. Y Dios dijo: está bien, van a tener un intermediario. Igualmente, yo voy a ir a vivir en medio de ellos. Dios buscaba amistad, puso una tienda en medio de las tiendas, y allí dice que 3 veces al día Él se presentaba para hablar con el que estuviera disponible. Incluso cuando fueron llevados al exilio, dice que Él les sería por un pequeño santuario para que quien quisiera pudiera tener amistad con Dios. Pero en ese tabernáculo de Moisés nadie acudía a esa mesa que Dios preparaba, hasta que vino David. David amaba a Dios, amaba a Dios. Solamente en los salmos sale esa frase: amo a Dios. Él cantaba acerca de la amistad con Dios y mantuvo, a pesar de sus errores, una amistad con Dios, y eso era lo que agradaba al corazón del Padre. Pero luego de David el pueblo rechazó a Dios y dijo en el libro de Jeremías: no queremos saber más nada con Dios, no queremos escucharte, no queremos hablar contigo. Pero Dios le dijo a Jeremías: yo los amo con un amor eterno, aunque ellos no quieran oír, yo igual los amo. Y voy a venir un día y voy a redimir y voy a quitar ese corazón de piedra para que ellos también me puedan amar. Y hay una frase tremenda en Jeremías. Cuando el pueblo estaba lleno de pecado, Dios dice:
Ellos están llenos de pecado, pero no han enviudado de su Dios. Miren qué grande es el amor de Dios, que a pesar de que su pueblo lo rechazaba, seguía siendo su pueblo. Y Dios no se desentendía hasta que envió a Jesús. ¿Será que a Jesús le gustaba tener amistad con nosotros? Una de las frases más hermosas que dijo Jesús fue en la última cena. Lucas lo registra con signos de admiración, con un verbo que exclama mucha emoción. Y dice así, Jesús dijo, cuánto deseaba comer esta cena con ustedes antes de padecer. Fíjense cómo anhela Dios tener amistad con nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos y les voy a dar a conocer todas las cosas. Lo mismo que Dios le decía a Abraham, Abraham, yo te voy a dar a conocer las cosas porque sos mi amigo. Entonces vemos que de la eternidad a la eternidad, esa fue la propuesta de Dios. A Él le agrada nuestra amistad, nuestro diálogo, nuestra charla, el encuentro con nosotros. Quiero que medites esta semana en esto. Dios quería venir a hablar con Abraham, su amigo. Jesús dijo que anhelaba la compañía de sus amigos. La palabra compañía viene etimológicamente de comer el pan juntos. O sea, es el símbolo de compartir la vida diaria. ¿Te das cuenta que es lo mismo que le propuso a Adán y Eva? Compartir la vida diaria mientras ellos trabajaban en el jardín. Compañía, compartir, comer el pan todos los días. ¿Te acordás en el tabernáculo? Ahí había una mesa con panes de la propuesta. ¿Cuál era la propuesta? Dios les proponía un encuentro todos los días. Él preparaba la mesa para un encuentro, para hablar con el que quería venir. Y David lo entendió y por eso dijo, aderezas mesa delante de mí. La iglesia primitiva lo entendió, porque ellos dicen, cada vez que nos juntamos, hacemos esta comida en memoria, recordamos a Jesús que anhelaba comer junto con nosotros. Y el encuentro final en Apocalipsis también está representado con una cena de bodas, con un encuentro. Dios no tiene mala intención hacia ti. Dios te ama infinitamente y anhela tu compañía. Cada día pone los panes y espera. Tu silla está preparada. ¿Vendrás al encuentro?